Bienvenidos a todos a su podcast favorito, Open. Ando todavía un poco mal de la salud, pero aquí estamos, ¿verdad? Firmes y tenemos que hacer esto, ¿verdad? Tenemos un gran invitado a los que nos siguen y son fieles. Se dieron cuenta ya que tuvimos un episodio 1 de este tema que se llama el buen amor. Pero vamos a necesitar una parte 2 y aquí estamos, ¿verdad? Y Donald se quedó a pesar de que tiene una agenda complicada. Donald, muchísimas gracias. Aquí estamos. Yo creo que, bueno, primero recomendamos vayan a ver El Buen Amor, ¿verdad? Sí, si no lo, de Si una no lo han parte visto, 1 aquí se lo andan. están perdiendo. Sí, ¿verdad? van a andar bateando. Porque Sí. ya les va a ir mejor. O, quién sabe, vamos a ver si no están por esta categoría acá, que son de las relaciones tóxicas. ¿Verdad? El episodio, la parte 1, perdón, hablábamos de todo lo que se puede hacer antes para evitar llegar aquí, ¿verdad? Para preparar el terreno. Entonces no vamos a decir nada de eso para que vayan a ver la parte 1. Sí. Ahora, una vez que nosotros no hicimos todo eso que debimos haber hecho, que lo hablamos en la parte 1 y que si quieren saber qué, vaya a verlo, venimos a correr el riesgo de estar en esto, en una relación tóxica, ¿verdad? Una palabra que ahora ha tomado mucho auge y ha sido muy incluso, conocida, muy fácil. Claro, y ha sido hasta sinónimo, utilizada como adjetivo, ¿verdad? Sí sos tóxico, tóxica, ¿va? Sí, se ha puesto, ¿verdad? Pero ¿qué es? ¿Qué es una relación tóxica? Una relación tóxica o una relación insana, o que en realidad el nombre técnico son las relaciones de codependencia, ¿verdad? Se forman desde una necesidad o carencia de una o ambas partes dentro de la relación. En este caso, si yo elijo desde la carencia, recuerde esta frase. Si yo siempre tengo sed, cualquier persona que me ofrezca agua me va a parecer la persona correcta. Uy, ¿verdad? Wow. Y esto sucede mucho en estas relaciones en donde si yo no sé lo que quiero, si yo siempre me siento vacío, entonces cualquier persona que me dé un poco de atención va a ser aquella persona donde yo me voy a desbocar para querer compartir con ella. Sí. La dinámica de una relación insana se fundamenta en los vínculos traumáticos, es decir, donde hay una forma de control, claro, donde hay maltrato en cualquiera de sus tipos, ¿verdad? Ya sea verbal, físico, emocional, psicológico, patrimonial, cuando es económico, ¿verdad? Etcétera. Una relación insana comienza desde eso, desde una necesidad, cuando a mí me falta algo. Esto puede ser desde el famoso amor propio hasta la posibilidad de poner límites. Porque cuando se ponen límites, no solamente es el establecimiento de los mismos, sino que también tengo que aprender a lidiar con la culpa de haber puesto un límite. Okay. Porque como nos han enseñado tres cosas fatales en la cultura latina. La primera es quien me ama, me maltrata. Sí. Esto comienza con la parte de los padres. Claro, eso lo vimos en un episodio. Cabal. Lo segundo es que el amor todo lo puede. Claro. Que esto tampoco es verdad, porque tienen que haber algunas condiciones específicas y acuerdos antes de esta parte. Y la tercera es que el amor es como las películas, ¿verdad? Porque el latino crece mucho a través del amor que escucha en las canciones y que ve en las películas. Yo siempre he dicho que Disney tiene mucho de la culpa, ¿verdad? Donde creer que yo tengo que esperar a alguien que me rescate, ¿verdad? Y que si no mide 1.80, tiene six-pack, es cheleo, azul, etcétera, no es digno de mi atención, dirían algunas chicas. Igual los hombres, ¿verdad? Que tenemos este formato de mujer. Voy a retroceder un poco para profundizar. Claro. Cuando nosotros estamos pequeños, nosotros tenemos algo que se llama la dependencia vertical, es decir, de arriba hacia abajo, donde hay una dependencia entera de los hijos hacia sus padres, porque no tienen la capacidad en ese momento de poder pues autogestionarse. Pero en la medida vamos creciendo, en realidad este tipo de dependencia no se termina, sino que lo que pasa es que cambia de dirección. Y pasamos a una dependencia horizontal, en donde en teoría yo estoy tan feliz soltero o soltera que soy capaz de elegir a otra persona soltera que es feliz. Ajá. Y los dos dan, por ende se vuelve algo recíproco, porque el amor implica dar. Claro. Ahora, ¿qué sucede? A veces, cuando yo no estoy sano, yo no busco con quién compartir. A veces busco a quién controlar,
o quien me controle. O quien supla algo. Correcto, o incluso busco quien me maltrate, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones mi pareja es un espejo de mis falencias. Wow. Entonces también mi pareja es un espejo roto. Claro. Dependiendo de cuál sea mi polaridad dentro de esa relación, porque en más de algún momento yo puedo tener una postura de víctima. Entonces tenemos que ver algo, para policía, ladrón. Claro. ¿Verdad? Entonces, para víctima, tiene que haber alguna Victimario. persona que un victimario, un violento. Claro. Entonces, dentro de esta dinámica, de donde surge, les digo yo, mire, donde es mucha ansiedad, donde están esos retorcijones de panza, donde está la taquicardia, donde usted no puede dormir, donde usted no puede decir nada porque siente que tiene que andar caminando como en cáscaras de huevo, porque no puede expresarse, es muy difícil. Es más, voy a corregir, es imposible que una relación que entró en esta dinámica tan insana Triunfa. pueda volverse una relación sana. Eso no pasa. Okay. No cambian, nunca. No. ¿Verdad? Okay. Porque se tiene la esperanza de que entonces no es que en la segunda vuelta, no es que si me da la oportunidad lo voy a hacer mejor. Y lo que terminamos haciendo es que se vuelven relaciones de mucha complacencia, porque el amor no es complacer. Así. Dentro del amor, obviamente que está yo quiero, esa variable, ¿verdad? pero... Yo quiero que mi pareja esté bien, pero es muy diferente a yo voy a dejar de ser yo para que él o ella estén bien. Se sientan cómodos. Correcto. Entonces llego yo a reprimir una gran parte de mí con la intención de tener que sostener. ¿Cuáles son algunas características de una relación tóxica? La primera es que hay un miedo terrible a perder la persona, pero también no me siento bien cuando estoy con la persona. Entonces se genera esta frase de contigo pero ni sin ti. Entonces ese es el primer síntoma. Segundo, pueden haber celos o control excesivo. Okay. Luego hay problemas de comunicación que ya son un patrón de irrespeto, donde ya es comprensible que en una discusión a veces uno pueda perder el control y cometer el error de elevar la voz o irse, ¿verdad? Etcétera. Ahora, cuando yo ya tiro algo, cuando yo todo el tiempo degrado a mi pareja, cuando yo la insulto, cuando me siento con el derecho de poder minimizar al otro, esa es una señal de alarma. Okay. También otra de las características más fuertes es donde hay muchísimo miedo de ser, de ser uno mismo. Okay. ¿Por qué? Porque se enfoca mucho en que si tú me amas, debes hacer lo que yo quiero o lo que yo espero. Claro. Y esto va generando este vínculo traumático donde vamos trabajando esta parte del refuerzo intermitente. Te trato bien, te trato bien, te trato mal, te trato mal, te trato pésimo, pero después te vuelvo a tratar bien. Así. ¿Qué es lo que aprende el cerebro? No, hombre, solo quédate un poquito Faltan más. dos más. Correcto. Y faltan dos más y vuelves. Y aquí es donde se entra el ciclo de la violencia, donde está la luna de miel, luego está la tensión, luego explota, luego la etapa de supuesto arrepentimiento, luego la luna de miel y todo. Es un círculo vicioso. Así se vuelve. Ahora, ese tema dentro de la parte tóxica que usted le explicó, espectacular, todas las cosas que incluye y cómo alguien puede identificar eso. Una de las cosas más preocupantes es el tema del abuso, ¿verdad? De ese abuso físico. Bueno, sabemos que el abuso en todas sus cosas es una locura, ¿verdad? Pero digamos que el psicológico o el emocional, podés entender que alguien no lo logre dimensionar, pero el abuso físico, eso un ser humano no tiene cómo hacerse el que, ¿será que es abuso? Si te partieron la cara. Pero ¿cómo podemos entender o por qué se entiende o por qué sucede eso de que una mujer lo permite y vuelve y se mantiene en eso? O sea, para una relación tóxica se ocupan de dos. Eso es lo extraño. Lo que pasa es que recuerde que la violencia, aquí vamos a hablar de un factor. De dos factores. La violencia, si lo fuésemos a poner como en un cuadrante, tiene dos componentes: tiempo e intensidad. Al inicio la intensidad es baja y a medida va pasando el tiempo se va volviendo más intenso y va pasando el tiempo, pero yo menos lo veo. Okay. O
Sí. Mientras más pasa el tiempo en una relación violenta, yo menos veo los actos de violencia que cometen en mi contra. Wow. ¿Por qué? Porque cerebralmente comienza a meterse la violencia de una manera sutil. Es como de repente comienzo yo y suponga que voy a ponerme yo para no dañar ninguna sensibilidad. Supongo que yo tengo una pareja y mi pareja me maltrata y comienza ella: Donald, es que vos sí sos tonto. Y como yo estoy acostumbrado, porque mis papás me dijeron: es que vos sí sos tonto, entonces yo también digo: es que yo a veces sí soy tonto. Claro. Entonces, que mi pareja me diga que yo soy tonto, no me genera no es tanto daño. abuso. Ya me lo ha dicho otro. Ya me lo han dicho las personas que más me aman. Sí. Entonces, ya luego de eso, después la persona empieza a elevar la intensidad del insulto. Ya después de eso, ya comienza a burlarse de mí frente a la gente. Y ya de repente, si yo me quejo, en casa me va peor. Entonces, la persona aprende a callarse. Los procesos de violencia no suceden de la noche a la mañana. Insisto, dos componentes importantes de una relación violenta: el tiempo y la intensidad. Al inicio se hace con cierta sutileza, y a medida va pasando el tiempo, prácticamente la otra persona ya tiene un dominio completo. Wow. ¿Por qué no se ve la parte del abuso físico, Tony? Porque durante los procesos de vida de las personas, Ajá, existe la justificación de la acción del otro. Siempre recuerden esto en las relaciones insanas: comprender, reconocer o aceptar el daño del otro no justifica el daño que me hace. oh, Yo puedo comprender que tú tuviste una vida traumática, que tu papá era violento. Yo puedo entender eso. Eso es para entenderlo. Eso es para aceptarlo. No para Pero usarlo tú jamás no puedes hacerlo conmigo. O sea, pero no te lo permito. Pero en realidad el patrón es ese. Como tuviste una etapa de infancia abusiva. Correcto. O sea, entonces, eso es lo que te justifica. Entonces, O sea, es que por eso es así. Porque dentro de las relaciones insanas se forma algo que se conoce como una disonancia cognitiva. Es decir, son dos ideas que verdaderamente son opuestas. Y es el por qué quiero estar con quien me maltrata. Ajá. Un poquito por ahí del síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Ajá. En donde bueno, el Estocolmo viene de este evento, ¿verdad? De un banco, donde las personas empezaban a justificar y casi a defender a sus captores. Así. Entonces, durante este proceso, donde verdaderamente hay un secuestro emocional, ese famoso coco wash que dice la gente, es una realidad. Hay personas que tienen tan implementado mecanismos de manipulación donde su pareja realmente hasta se siente culpable de ser maltratada. Claro, wow. Casi como si lo merecen. Claro. Siempre aquí se da una realidad que tiene que ver con lo que una persona tolera. Ojo con lo que usted permite. Tenga cuidado en lo que usted permite del otro, porque le está enseñando cómo tratarle. Cada vez que yo tolero algo que me parece incorrecto y yo me quedo, estoy aprobando. Yo lo estoy aprobando. Entonces ya después paso de ser víctima a ser cómplice. Y luego está esta frase que es un poco difícil de tragar, porque no es que las víctimas no existan, pero también hay que tener cuidado con la revictimización. Pero cuando yo me quedo en un lugar donde me maltratan, no es por amor, sino por falta de amor propio. Porque entonces ya dejo de ser víctima y comienzo a ser cómplice de lo que permito. Claro, como mencionábamos, hay todo un proceso psicológico, ¿verdad? Como dice usted, secuestro emocional, que claro, la persona se ve introducida en eso por faltas también dentro de ella emocionalmente y todo eso, que siempre va a ser una víctima, pero es importante despertar. Correcto. Y entender que tenés un papel vital en todo ese proceso. Correcto. O sea, sos la otra parte. Claro. Esto no se puede hacer con uno solo, y esa es la parte en la que hay que despertar. Claro. No, y es que la única forma de salir de una relación tóxica es cortando. Y tiene que ser un corte de raíz. No puede ser de que lo voy a bloquear de todos lados menos del WhatsApp. Sí, claro, con esto
bueno, estoy bastante mal de la garganta, mil disculpas, pero con esto yo no estoy apoyando ni estamos apoyando la separación, o sea, que todos los matrimonios ven un problema, estamos hablando y tampoco estamos usando la palabra tóxico, el tóxico del Instagram, ¿verdad? Correcto, Que es correcto, la estupidez. No, los ejemplos que se acaban de poner y lo que acabamos de hablar son cosas pesadas, son cosas duras que atentan, ¿verdad? Correcto. De eso estamos hablando. Es que un amor sin dignidad no puede ser amor. Y haciendo esta aclaración en cuanto no es lo mismo ver un noviazgo que un matrimonio, ¿verdad? Porque sí hay matrimonios que llegan a caer en esta dinámica en donde pienso que deben de existir ciertos parámetros independientemente de la religión o la espiritualidad o cuál sea el proceso de esa pareja, pero sí necesitan comprender algo. Donde no hay límites se vuelve insano, Claro. porque entonces no hay una relación recíproca, sino que lo que hay es una persona, estoy en una relación con una persona con quien yo siempre tengo que complacer y me olvido de mí. Y desde el momento en que hay un abandono hacia mí, entonces yo no me estoy amando. Claro, claro. Ahora, usted habló de un abuso, se conoce bien el abuso físico, el abuso verbal, el abuso emocional, psicológico, pero habló también del abuso económico. Claro. Yo creo que los otros son conocidos, se entienden, pero ese económico, ¿cuándo sucede? Claro. ¿Cómo lo pueden identificar? El abuso patrimonial puede darse tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres independientemente, pero se da que es una especie de control mediante la economía. Justo se me viene a la mente, ¿verdad? Algunas realidades que uno le toca escuchar en consulta y veo, por ejemplo, cuando el hombre gana menos financieramente que una mujer. Cuando esto sucede, hay ocasiones en que la mujer puede volverse psicológica, verbal y patrimonialmente abusiva hacia el hombre, porque a veces se le pierde el respeto a un hombre que no genera igual o más que su pareja. Igual tenemos que saber que el maltrato hacia los hombres también es una realidad, ¿verdad? Claro. Luego, por otro lado, se da mayormente cuando el hombre intenta controlar a su pareja mediante los medios económicos, a tal punto que les hacen rogar. Incluso he escuchado casos donde los esposos en una relación insana le han dicho a su esposa, bueno, ¿querés que te dé la mensualidad? Bueno, nos tenemos que acostar tantas veces a la semana o cuando yo quiera, ¿verdad? Y se escuchan casos como, por ejemplo, que aquí voy a retroceder un poco a la parte de la violencia psicológica. Okay. Recuerdo un caso de una persona que su esposo le tenía en el espejo, le manchaba con lipstick cada vez que ellos no tenían intimidad. Entonces iba poniendo un conteo como un calendario todos los días donde él le iba dando a entender a ella con su lipstick, ¿verdad?, que no habían tenido intimidad. Y cada vez que él hacía eso le gritaba, la insultaba y él le estaba siendo infiel. Entonces le decía que era culpa de ella, pero claro, la golpeaba, etcétera. Entonces ella no tenía deseos de tener intimidad con alguien que la golpea. Claro. Tiempo después, cuando ella entra en un proceso terapéutico y se separa, él, por ejemplo, este es un ejemplo de abuso patrimonial, le cancela todas las tarjetas de crédito, pero no le dice nada. Claro. Entonces ella va con sus hijos a comer a un restaurante y se da cuenta que no le pasa ninguna de las tarjetas. El abuso patrimonial es una de las mayores causas del por qué las mujeres se quedan en relaciones de abuso, porque no se formaron académicamente o no tienen una profesión o algo de qué vivir, y esto las obliga a tener que depender del hombre. Sí, porque, o sea, y sobre todo si hay hijos, ¿verdad? Ellas sienten que a quien estarían poniendo en riesgo es a ellos. Correcto. O sea, imaginen no poderle pagar la comida a un hijo. Eso, claro. Eso creo que a una persona así claro. es. Wow. Y es por eso que siempre se les recomienda el apoyo legal. Siempre se recomienda en una relación de matrimonios insano que puedan cubrirse legalmente. Ojo, no estoy diciendo atacar a la otra persona. No. Es conozca sus derechos, claro, comprenda lo que puede hacer, porque hay hombres que dicen, no vas a poder volver a ver a tu hijo, que no sé qué. No, es muy importante hacerlo todo mediante la vía apropiada, que es la vía legal también. Perfecto. Ahora, ahí se definió bien
los tipos, los métodos, las situaciones de un tema tóxico. Ahora, esto puede provocar o va a provocar, como decía usted, es casi imposible que esto mejore. Y repetimos, cuando decimos tóxico estamos hablando con la parte formal de la palabra, no lo que está en Instagram, no lo que está en TikTok, por el amor de Dios. Y hay suficientes ejemplos aquí reales, lo que acabamos de hablar todos estos minutos, véanlo otra vez si no les entra, Dios mío. Entonces esto provoca una separación, ¿verdad? ¿Cómo se maneja una separación, Donald? Yo creo que esa es una de las cosas que es de lo más complicado. Y viene Shakira y Piqué a dar el peor ejemplo. y nada más y nada menos llega a cada uno de los seres humanos de este planeta desde los 5 años hasta los 90 y pico. Entonces, digo, el trabajo inverso ya llegó. Nos toca a nosotros ver cómo llegamos a unos cuantos para poderles decir en realidad cómo se maneja una separación, que no es sacando una canción con Bizarrap. Bien, yo creo que una de las cosas que yo sí diría es, ya sea mujer u hombre, si usted está siendo víctima de una persona, expréselo. Claro. Tal vez no mediante una canción que vaya a ser un hit mundial, pero sí expréselo con las personas adecuadas, expréselo con su familia, expréselo ante las autoridades, porque estos casos no se quedan en pequeño, estos casos suelen ser graves y hemos visto, tuvimos hace poco el ejemplo, varios ejemplos que se vuelven virales de hace una temporada en Twitter estaba muy famoso esto de estar publicando las situaciones de abuso y la gente lo compartía y se veían unas cosas fuertísimas. Incluso vi una chica mexicana que su exnovio le decía, mira, apúrate, necesito que me mandes más fotos tuyas porque ya las vendí y ya me las pagaron. Apúrate si no quieres que publique las demás. Wow. Entonces, entre tantas otras, sí tenemos que saber que la única manera de salir de una relación insana es esa, es un corte de raíz. Claro. Esas relaciones no se arreglan. Claro. Aparte, o sea, Tony, yo creo que hay puntos de irrespeto en los que simplemente no son dignos de reconciliación. Claro. Yo sí creo firmemente que el perdón es una cosa y la reconciliación es otra. No hay ruptura fácil. Claro. No hay una ruptura emocional fácil. Lo primero que se busca en una relación insana es proteger la dignidad de la persona. Si están en unión libre o están casados, se les propone la separación física. ¿Por qué? Para proteger la vida de las personas. Porque corren peligro. Y la gente dice, no, Donald, pero es que nunca me pegaría. Y eventualmente terminan nunca han pasado por eso. Es correcto. Pero siempre llegan puntos donde, como dicen, se llega al boiling point y ya hay un problema que estalla. Claro. Bajo estas circunstancias, primero es tomar la decisión de comprender que la otra persona no tiene que estar de acuerdo con mi decisión. Aclaro esto. ¿Por qué? Porque mi abusador no va a estar de acuerdo con que yo me salga de una relación donde él se aprovecha de mí. Claro. Es ilógico. Él está en un momento cómodo o un área de confort. No va a querer. Y acuérdense, las exparejas, los exes no vuelven. Los exes contactan. Su disponibilidad para contestarle es otra cosa. Es quien decide abrir la puerta. Correcto, porque es que no, pero es que él me buscó. ¿Por qué le contestó? Así es. ¿Dónde? Pero es que me fue a buscar a la casa. ¿Por qué le abrió? Entonces, no, pero es que pobrecito. Y aquí sucede algo. Es tanto el daño psicológico que la persona todavía cuida lo que la otra persona va a pensar de ella cuando necesita separarse. Entonces, lo primero es, hay que separarse físicamente para el cuidado de su integridad física. Segundo, se recomienda el contacto cero. Este famoso contacto cero, que también se ha vulgarizado en redes, ¿verdad? No es una forma de castigar al otro. Yo no me voy a ir a contacto cero porque quiero que me extrañes o porque quiero que sufras. Me voy a contacto cero porque necesito estar lejos de ti. Claro. Porque estoy en un proceso insano. Claro. El término tóxico viene porque estoy adicto. Claro.
para que tengamos en contexto, cuando una persona está en una relación de dependencia emocional, se forman los mismos neurotransmisores que una persona cuando está adicta a una sustancia como la cocaína u otra. Es lo mismo efecto Es químico lo en el mismo. cerebro y el cuerpo. Entonces pasamos por algo que se le llama el síndrome de abstinencia emocional. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de personas no logran vencer Recaen. eso y Como, recaen en los primeros días, semanas o incluso puede durar meses. En donde, claro, siento ansiedad, pensamientos intrusivos, opresión en el pecho, la sensación de caída libre en el estómago, temblores, insomnio, se me cae el pelo, tengo alergias y todo esto se vuelve un peso para todo aquello que yo siento. claro, Todo esto al separarme de esta persona. claro, Sin embargo, eso tiene un proceso de duración y esto pasa. claro. Se Entonces, necesito comprender que el contacto cero no es para castigar al otro, sino porque yo necesito espacio también, primero, para poder sentir. Porque la tensión emocional del otro buscándome no me lo va a permitir. Segundo, me sirve para discernir si es verdaderamente lo que quiero para mí. Claro. La mayoría de personas en este tipo de relaciones insanas ni siquiera se cuestionan si la otra persona verdaderamente es lo que ellos buscan, porque están más concentrados en querer convencer que la otra persona los elija que en verdaderamente ponderar si esa es la persona que quiero vale o no para la mí, pena. ¿verdad? Luego, después del contacto cero, uno siempre se les hace la invitación a terapia. ¿Por qué terapia? Porque yo necesito comprender qué me llevó a estar a mí en esa relación. Así es. Y hay gente que me dice, Dona, pero es que el otro era mala persona, ¿por qué se quedó? Dona, pero es que el otro acá, ¿por qué aguantó? Estos Hay un vacío, hay un hueco hay en un vos vacío que siempre lo vamos llenando con otras personas. Porque aquí es donde les digo yo, es donde un clavo saca otro clavo, sí, dependiendo de cuál sea el clavo. Porque usted puede sacar una persona de su vida y en vez de meter un clavo que tenga un nombre y apellido, puede ser terapia, puede ser ejercicio, puede ser gimnasio, puede un nuevo ser trabajo, lectura. un nuevo país. Correcto. Entonces siempre es de buscar nuevas alternativas de respuestas que no están en otra persona. Sí, ese tema de la terapia es importante porque, vamos, si por una situación tuya, o sea, emocional o psicológica, permitías todo eso y no vas a terapia, lo más probable es que vas a elegir otro clavo igualito. Correcto. Que va a encajar en el hoyo ese igualito. Correcto. Entonces, lo del clavo saca otro clavo, como dice usted, si no va a ir a terapia, no busques un clavo con nombre y apellido, que sea otra cosa que te ponga en menos riesgo. Pero la terapia lo que te ayuda es que sanes y que esa debilidad o lo que sea que provocó que aceptaras una relación no sana, no te vuelva a suceder porque vas a tratarte eso, ¿verdad? No, y es que cuando vamos de persona en persona, el clavo se vuelve tornillo. Sí. Yo le digo a la gente, es que quiero que vea, el clavo, ¿verdad? Hace un orificio, ¿verdad? Y ahí queda. Sí. El tornillo labra las paredes, es decir, hace el hoyo más grande. Claro. Y esto sucede porque entonces yo termino lastimado o lastimada por la otra persona, pero yo también lo lastimo. Porque quien no se hace cargo de sus heridas termina sangrando en la vida de otros. Así es. Y terminamos lastimando gente por no haber querido sanar nosotros. Perfecto. ¿Algún otro consejo de cómo manejar una separación? Yo creo que el consejo principal sería, cuando usted no siente paz, necesita espacio para usted. Deje de intentar calmar la tormenta. Cálmese usted, porque la tormenta va a pasar. Claro. Entonces, el momento de la separación siempre va a ser duro, va a generar ansiedad, se va a sentir triste, pero tiene que saber que es el principio, es el primer paso para la luz al final del túnel. Así es. Yo pues pondría en la mesa a Dios, ¿verdad? Que te acompañes de Dios, de oración y de su palabra. Bueno, excelente, Donald, muchísimas gracias. Pero aprovechando que una de las grandes recomendaciones, y que lo digo yo, es la terapia, quiero aprovechar eso, ¿verdad? Donald es psicólogo, es... no sé, de lo mejor de Honduras, top 3.
No sé quiénes serían el 2 y el 3, pero... Pues yo también me los pregunté. Yo me puse en los tres lugares. El uno. Entonces, Donald, sus redes para que lo puedan contactar si alguien necesita. Obvio, gracias a Dios en esta red nos siguen personas de Argentina, de Colombia, de El Salvador, de Guatemala, de muchos lugares de México. O sea, gracias a Dios también los medios digitales ahora nos permiten. Entonces esto es lindo, pues. Entonces, ¿cómo me lo pueden contactan? encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Donald el Positivo HN, en Twitter como el Psicólogo HN o el Positivo HN, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Y recuerde siempre algo, las relaciones de pareja serán mejor cuando comienzan desde el amor propio. Perfecto. Y también tiene Centro de Bienestar. Centro de Bienestar Integral, que es CBI, donde trabajamos con niños desde su proceso de embarazo, ¿verdad? Con las chicas, y ya luego se tiene estimulación prenatal, desarrollo infantil, hasta los 21 años, y luego pues yo me encargo de los niños más grandes de los 21 para arriba. Ok, eso es importante entonces. CBI es niños hasta jóvenes. 0 hasta 21 años. Y de ahí en adelante adultez es con Donald, que lo encuentran en todas las redes. Donald, siempre es un honor, es un placer tenerlo por acá. Gracias a todos. Recuerden, esta fue la parte 2. Hay una parte 1 que te va a ayudar a cómo no llegar a esto. Entonces, les invitamos a verlo. Les invitamos a que nos ayuden a compartir, a darle likes, a comentar, porque este tipo de contenido es difícil que llegue, como lo dijimos en el anterior. Si estuviéramos desnudos ya hubiéramos llegado a 1 millón de visitas. Y también a Donald, vayan a sus redes, que tiene siempre información muy importante y de vida, que te puede salvar la vida. Así que gracias, Donald. Que estamos. Saludos a todos. Esto es Open.